Bueno, señores, ahí está. Y entonces tomo mi turno ahora y dejamos a Carlos de último, porque precisamente todo eso plantea en un país que lleva, en un país como el nuestro, 2 años de una gestión gubernamental donde la política que lo permea todo y que es un país eminentemente político. Hoy en día parece ser que el sistema político también se muestra en otras vertientes, en el sentido de que hay algún nivel de desafección política de muchos grupos de individuos de todas las edades, aunque es muy notorio en las personas jóvenes, de verdad, frente a momentos difíciles que prácticamente se muestran como inadversión, ¿no? Directamente dirigida hacia los partidos. Por eso yo soy de las que cree que los partidos están en situaciones complejas, si no en crisis, y creo que sí, están en situaciones complejas. Y de ahí deriva, por supuesto, hacia los propios políticos, hacia el liderazgo político, por la vía directa y como consecuencia, eso tiene un impacto en la mismísima democracia también. No obstante, hay algunas malquerencias en estos casos que podrían confundirse con la resignación, porque si hay una cosa que distingue el momento de la política son las manifestaciones de protestas de grandes grupos heterogéneos, grupos que vienen de distintos litorales, de individuos que en las últimas décadas han sacudido los gobiernos de distintos signos y en todos los continentes, e insisto en lo que ocurre a nivel regional. Elementos que sobresalen, movimientos que hay que destacar en medio de la diversidad, de las identidades, de los grupos, de la creatividad, de las voces, de la claridad en los objetivos que hay de algunos de los participantes. Y se dice que son políticos en el sentido de que no se proponen cambios de sistema, pero muchas veces sí condenando la corrupción, condenando los privilegios de determinados grupos oligárquicos, políticas económicas, y entran de lleno en todo ese plano político. Así de complejo yo creo que es el panorama en estos momentos, con elementos tan llamativos como otras formas, por ejemplo, de interpelaciones que se tienen desde la clase política, que diferencian mucho de otros tiempos, porque se escenifican, porque hay protagonismo en protestas, en sociedades de regímenes que son negadores de elementos y de los derechos ciudadanos. Nosotros no estamos exentos a todo esto, aunque entendemos que lo esencial en esas actividades y se expresan ideas que son realmente novedosas sobre la democracia, que van mucho más allá de los formalismos institucionales donde se ha incurrido en todo este sistema que ha demandado el fin de las exclusiones, el fin de los privilegios y de nuevas castas económicas. Eso nosotros lo estamos viviendo en República Dominicana, castas económicas y castas políticas que han sido formadas por anteriores gobiernos y que en esencia, aunque a veces de manera muy clara, otras veces mucho más difusa, fueron demandas como las que se produjeron aquí en ese ejercicio interesante que se llamó Marcha Verde, aunque algunos actores no leyeran correctamente lo que era la motivación de esto y sobre todo no lo hicieron, ¿no?, desde el litoral del liderazgo político, pero posiciones frente a cuestiones que son claves en los próximos años de este gobierno, por ejemplo, de cara a un balance de una gestión y a una eventual repostulación, y la oposición en el sentido de definir estrategias importantes de articulación política y social de cara a las próximas elecciones. Y muchas de las demandas de ese contenido democrático que se impulsaron hacia la acción colectiva de grupos significativos, de grupos y de clases sociales contra el anterior gobierno, todavía se mantienen insatisfechas. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que ahí es donde deben concentrarse las políticas, sobre todo de un gobierno que a 2 años de tiempo ha tenido que sortear muchas dificultades, sobre todo por la falta de entendimiento de muchos de los actores y de funcionarios que le han acompañado. Entonces yo creo que hay que insistir en eso, en cuáles son las vías más expeditas, las vías más propicias para que se puedan producir realmente esos cambios sociales, para que se pueda incidir en verdad en esas políticas que es donde hay como una especie de divorcio, ¿no? O sea, el sector político
que mejor conecte, y esto va por partida doble, no solamente al gobierno, no solo a su gestión, no solo al partido oficial, sino también a la oposición, ¿no? Que intenta recomponerse de alguna manera, dónde y cómo conectar, por ejemplo, con esas demandas insatisfechas de la gente. Yo creo que eso va a ser definitivo para un mejor reposicionamiento de cara a las próximas elecciones, y yo creo que eso lo sustenta mucho lo que hemos estado señalando aquí como parte de las carencias, como parte de las medidas insatisfechas, mucho más allá de los discursos de gente que, como escuchábamos ayer, para citar solamente uno que era vocero del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Andrés Navarro, que en algún momento tenía sus aspiraciones, viendo al gobierno acorralado frente a la interpelación o a la interpelación de la población en demanda de todo esto que hemos estado planteando. Conectar con eso no es a través de las críticas de uno y otro, conectar con eso, porque los verdaderos datos de la realidad son necesidades insatisfechas que arrastramos desde hace tiempo, que en el corto tiempo todavía no han sido satisfechos, y probablemente es entendible, pero hacer ese clic con esas demandas históricas de la gente, yo creo que será la diferencia de verdad en lo que está por venir. Llévatela.